¿Cuántos me dicen amén? Amén. Abra su Biblia, por favor. Ahora sí vamos a la palabra del Señor. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4. La semana pasada estuvimos viendo algo del capítulo anterior, del capítulo 3, donde el apóstol Pablo le da una palabra, le escribe con el corazón a Timoteo, su hijo espiritual, diciéndole, aconsejándole de que perseverara en la palabra del Señor. Persevera en la palabra, persiste en esto, avanza en esto. Este va a ser el último mensaje de la serie de sermones de la importancia de la palabra de Dios. En todo esto que hemos avanzado juntos durante algunas semanas, hemos aprendido la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros, los hijos de Dios. Y vuelvo a repetir, porque es bueno poder entender esto, que es imposible que nosotros podamos vivir la vida diseñada por Dios, disfrutar de la vida que Dios ha diseñado para nosotros, sus hijos, fuera de la palabra de Dios. Lo que usted y yo necesitamos para vivir, para disfrutar la vida de Dios, es estar en la palabra del Señor. Es vivir la palabra del Señor, no un día a la semana, sino todos los días de nuestras vidas. Que sea la palabra de Dios quien gobierne nuestros pensamientos, quien gobierne nuestro corazón, quien gobierne nuestro sentir, nuestras emociones. Cuando esto sucede, entonces nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras decisiones comienzan a ser conforme a lo que Dios ha establecido. Y créanme que eso es bueno. Mejor creámosle a la palabra del Señor, porque dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Así que cuando nosotros encuadramos, tomamos la forma de la sana doctrina de la palabra del Señor, podemos entonces experimentar la vida que Dios ha diseñado para nosotros, que es buena, que es hermosa y que podemos disfrutarla como hijos del Señor. Saben que el título de este mensaje es El mensajero de Dios. Y va a poner el heraldo de Dios. Pero bueno, mejor, porque heraldo justamente significa mensajero. El mensajero de Dios. En los tiempos antiguos, los reyes no tenían obviamente las redes sociales que tenemos hoy para poder informar. Así que ellos, cuando querían dar un informe o alguna noticia importante al pueblo, ellos tenían a personas ya destinadas para que pudieran ir hacia el pueblo y pudieran leer aquello, por así decirlo, la voluntad del rey. Así que estas personas eran llamados los heraldos, eran mensajeros que iban y tenían que ser fieles a lo que el rey les había dicho que debían anunciar al pueblo. Porque si ellos decían otra cosa, estaba en serio riesgo su vida. Podían perder sus vidas si ellos no eran fieles al pensamiento o a lo que el rey había dicho que ellos tenían que decir. Y es importante esto, porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nosotros vemos que esta misma imagen de un heraldo, de un mensajero, está a través de toda la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos en un momento a Noé, que fue también un heraldo de Dios en su tiempo, en su generación corrupta. Encontramos también a través de la historia bíblica, por ejemplo, a Moisés, que también fue un mensajero, un heraldo de Dios que proclamó la palabra de Dios, por ejemplo, ante Faraón, pero también ante el pueblo de Israel. Luego tenemos a los profetas y entre ellos a Elías, a Jeremías, que hablaron con valentía cuando nadie quería oír la verdad. Así que a través de la historia bíblica encontramos a muchos personajes que tomaron el lugar de mensajeros de Dios. Hasta, por ejemplo, podríamos nombrar también a Juan el Bautista, que él se levantó en el desierto, dice la palabra, dice como la voz que clamaba, preparad el camino al Señor. Heraldos, mensajeros, que no tenían, por así decirlo, voz propia, sino que ellos daban el mensaje y eran la voz
del rey en lo natural, pero estos mensajeros eran mensajeros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no declaraban con sus labios sus pensamientos, sus sentimientos o sus emociones, ni sus experiencias, sino que ellos declaraban la voluntad de Dios, la voz de Dios, porque estaba en juego su propia vida. Y nosotros nos encontramos este mismo diseño, esta misma idea cuando Pablo comienza a hablarle a Timoteo. Él le dice en estos versículos que nosotros vamos a leer a continuación, predica la palabra. Lo que le está diciendo es, sé un heraldo, sé un mensajero. ¿De qué? De la palabra. Predica la palabra. Dígale al que está al lado suyo, predica la palabra. Porque de eso se trata la vida, amado hermano. De hablar la palabra, la voluntad de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos encontramos a Pablo, como ya dijimos la vez anterior, escribiendo su última carta. Él estaba preso, como él mismo dijo, que estaba a punto de ser sacrificado. Y entonces él escribe su última carta y se le escribe a su hijo espiritual, a Timoteo. Así que tiene un gran peso esta carta. Él le dice, en cierta manera, yo he terminado la carrera, la buena batalla la he terminado. Yo he sido un heraldo de Cristo, un mensajero de Dios, pero ahora, Timoteo, te paso la antorcha a vos. Yo estoy a punto de morir, estoy a punto de partir de esta tierra, pero ahora esta tarea te corresponde a vos, Timoteo. Por eso es tan importante lo que nosotros estamos hablando en esta mañana tan especial del mensajero de Dios. Porque cuando nos referimos ahora a nuestro tiempo al mensajero de Dios, no nos referimos ni a Moisés, ni a Noé, ni a Juan el Bautista, ni a Timoteo. Nos referimos a nosotros, la iglesia. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, debemos cumplir la tarea que nos corresponde como mensajeros de Dios y marcar de esa manera, donde quiera que estemos, la diferencia. Cada uno de estos mensajeros que se levantaron en el pasado tuvieron oposición de diferentes índoles. De la misma manera nosotros nos encontramos en este tiempo, nuestro tiempo, en esta generación, en esta sociedad donde nos toca vivir, donde Dios ha permitido, según su voluntad, ponernos. También nos encontramos con un montón de cosas que van en contra de la palabra del Señor. Pero es allí donde el Señor nos ha mandado a que vivamos una vida contracultural y nos ha legado una palabra que va en contra del pensamiento de esta cultura en la cual nosotros vivimos. Pero debemos tomar coraje en Dios, debemos tomar valentía en Dios y orar a Dios para que Él nos dé ese poder para poder avanzar predicando la palabra del Señor. En estos versículos que nosotros vamos a leer a continuación, vamos a ver 4 puntos principales que realmente nos van a enseñar. Nos van a enseñar lo que significa esto de ser un mensajero de Dios. Y nos va a enseñar la importancia del mensaje, la autoridad del mensaje. Porque tampoco se trata del mensajero, se trata del mensaje. No se trata de quien lleva la palabra, el mensaje, la palabra de Dios, sino de la misma palabra del Señor. Porque es ella la que transforma los corazones. En esta oportunidad que nosotros vamos a leer a continuación, nos damos cuenta que ya no es Pablo trayéndole un consejo o haciéndole ver algún detalle específico a Timoteo, como por ejemplo lo hizo anteriormente. Pablo en unos versículos anteriores, capítulos anteriores, le dijo a Timoteo, le aconsejó que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. Más adelante le dijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Después le dijo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Le dijo, esfuérzate en la gracia. Sufre penalidades. Fíjese todo esto, lo estoy leyendo de la palabra. Le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le dijo, huye de las pasiones juveniles. Todo esto le dijo a Timoteo. Le dijo, persiste tú, lo que hablábamos la semana pasada. Persiste tú en lo que has aprendido.
le enseñó también la autoridad y el origen de la palabra del Señor cuando él le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo esto le dijo Timoteo anteriormente, pero ahora, en estos versículos que vamos a leer, Pablo ya no le da un consejo, ahora le da una orden de parte del Señor. Y Timoteo está atento a la carta. Timoteo sabe que quien le envió la carta es un siervo de Dios, que quien le envió la carta le escribió palabras inspiradas por el Espíritu Santo del Señor. Así que es cosa seria. Y nos dice la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante de 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios. Estas son las palabras que Pablo le dice ahora a Timoteo. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Fíjese qué interesante. Que instes a tiempo, gracias, y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego le dice el por qué, el versículo 3. Porque vendrá tiempo, que es el tiempo en el cual vivimos nosotros, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, y también nos dice a nosotros, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dígale al que está al lado suyo, por último, cumple tu ministerio. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero lo primero que estamos viendo es la importancia y la autoridad de esto que Pablo le está encargando, inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Lo primero que le dice es, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra significa ordenar con testimonio solemne ante testigos. En otras palabras le está diciendo, te ordeno. Le está diciendo, te mando con toda seriedad, bajo la mirada de Dios, bajo la mirada de Cristo Jesús, que cumplas fielmente esta tarea. Eso es lo que él está diciendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así que no es un pedido casual, no es algo livianito lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que hacer, la tarea que tiene que llevar adelante. Es algo que tiene que prepararse, lo tiene que hacer con excelencia, porque él está siendo supervisado por Dios mismo, por el Señor Jesucristo mismo. Esto es, por ejemplo, imaginemos que usted está trabajando en alguna empresa, el jefe lo llama a la oficina aparte y le dice, te encargo personalmente este proyecto, un proyecto importante para toda la empresa, que está en juego aún la trayectoria de la misma empresa y aún está en juego la continuidad laboral de quienes están trabajando en este lugar. Pero quiero que tengas en cuenta algo, te voy a supervisar, porque esto tiene que salir con excelencia. Así que ese trabajador, usted sabe bien que va a intentar por todos los medios prepararse para llevar bien a cabo la tarea que se le ha dado, que se le ha encargado. Bueno, Pablo ahora no está hablando de un humano, de una persona común y corriente, está diciéndole a Timoteo, diciéndonos a nosotros que esta tarea que el Señor nos ha entregado de predicar la palabra del Señor está siendo supervisada por Dios mismo, quien dio la palabra. Está siendo supervisada por Cristo mismo, quien es la palabra. Por eso la relevancia de la tarea que tenemos nosotros como iglesia. Por eso la importancia justamente de esta serie que estamos viendo, la importancia de la palabra de Dios. Porque hemos sido llamados, usted y yo, no solamente yo, hermano.
Usted y yo hemos sido llamados por Dios para predicar la palabra, para dar la palabra del Señor. No significa que se tiene que ir a comprar un púlpito, pero sí significa que tenemos que ser conscientes que donde quiera que nosotros estemos, debemos predicar la palabra del Señor. Que no se trata solamente del liderazgo de la iglesia, que no se trata simplemente de los músicos de la iglesia o simplemente del pastor o la pastora de la iglesia. Se trata de toda la iglesia que debemos llevar el evangelio, la palabra del Señor en cada lugar donde nosotros nos estemos moviendo. Por eso allí está la palabra: te encarezco delante de Dios y de Cristo Jesús. Ese hombre no va a predicar para agradarse a él mismo. No va a predicar. Ese hombre, Timoteo, el hombre que está viendo la profundidad de este llamado de predicar la palabra del Señor, no predicará para su propio beneficio, para ser famoso, para llenarse los bolsillos de plata. No, ese hombre va a predicar para agradar a Dios, porque sabe que Él lo llamó y que Él lo está supervisando. Y que tiene que hacerlo de esa manera. ¿Cómo? Trazando bien la palabra de Dios. No hay otra manera, amado hermano. Entonces necesitamos invertir en la palabra del Señor. Amén. Recuerde esto: cuando nosotros hablamos la palabra, no lo hacemos por gusto o por costumbre, sino por mandato divino. Es el mandato divino que nos lleva, nos empuja a dar la palabra del Señor. Nosotros, usted y yo, hablamos en nombre del Rey. Imagínense que yo en esta mañana me dedicara a hablarle de mis experiencias, de mi vida, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de mis emociones. Hermano, no se trata de eso. Se trata de predicar la palabra de Dios, porque eso es relevante. La palabra de Dios es lo que transforma su vida y lo que transforma mi vida. Es la palabra de Dios que va a transformar las vidas de aquellos que todavía no conocen al Señor. Pero ¿cómo van a conocer al Señor si nadie les predica? Y ahí tenemos que estar nosotros. ¿Cómo van a llegar al arrepentimiento, a la presencia del Señor, si nadie ora o intercede por ellos? Debemos, hermanos, entonces poner la mirada en la palabra del Señor y proponernos con todo nuestro corazón llevar adelante esta tarea tan hermosa que el Señor nos ha entregado a nosotros y que no nos ha dejado solo para llevarla adelante. Dice la palabra ahí en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice: y me seréis testigo. El poder del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que mora en su vida, el poder de Dios nos capacita para que nosotros podamos desarrollar este llamado, esta responsabilidad como hijos de Dios de predicar la palabra del Señor. Sería imposible en capacidad humana hacer esta tarea, porque somos incapaces. Esto nos hace ver que no se trata de nuestros talentos, de nuestros dones. Se trata del poder de Dios, del Espíritu Santo, obrando en nosotros y a través de nosotros, dando a conocer a este Dios glorioso y maravilloso que transforma, que salva, que sana, que regenera, que transforma la vida de todo aquel que se rinde, reconociendo sus pecados y en arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios. Y entonces es regenerado por la presencia del Señor. Pero se trata de eso, hermano. Así le dijo el Señor, ¿se recuerdan a Pedro? Ven, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Es el Señor actuando. Es el Señor obrando. No se trata de nosotros, lo que nosotros podamos hacer. Así que allí está la autoridad de parte del Señor y la importancia del encargo que tenemos. Pero también vemos la urgencia del mandato. Por ejemplo, en el versículo 2, ¿qué le encarga? Le dice que prediques la palabra, porque hablamos recién, pero luego le dice que instes, o sea, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y con la palabra
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese qué hermoso. Pablo le está diciendo característica específica de lo que la palabra de Dios puede hacer y cómo nosotros podemos trabajar con ella en el poder del Espíritu Santo del Señor. Pero hay una urgencia que le está hablando. No le está diciendo a Timoteo que haga algo que él no ha hecho. Usted conoce la historia de Pablo. Pablo no perdía oportunidad para hablar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Cuando algunos decían que no, él predicaba la palabra. Aún estando preso, predicaba la palabra. Pero ¿de dónde sacó el ejemplo Pablo? ¿Qué dijo él? ¿Ser imitadores de mí? Como yo de Cristo. Allí está el ejemplo. El Señor Jesús también, tiempo, fuera de tiempo, predicaba la palabra. Por ejemplo, en la montaña enseñó la bienaventuranza. El Señor Jesús en la barca habló de la fe a sus discípulos en medio de la tormenta. En la mesa con pecadores y publicanos reveló la gracia de Dios. En el camino a Emaús explicó las escrituras a dos hombres confundidos. Allí está el Señor Jesús. En tiempo, fuera de tiempo, cada momento, cada oportunidad, dando la palabra, enseñando. Cada ocasión es una buena oportunidad en el trabajo, en el colegio, con los vecinos. Es una buena oportunidad. Pero es el Espíritu Santo quien pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, por lo que Él ya ha escrito en la palabra del Señor. No importa la situación, el día, si está nublado, si hay muchos problemas, si hay pocos problemas, si hay salud, si hay enfermedad, si hay escasez o hay abundancia, tiempo, fuera de tiempo, cada instante, la palabra es efectiva. No es que mengua el poder de la palabra de acuerdo a cómo yo me sienta, no es así. Con los nietos, con nuestros seres amados, siempre una palabra del Señor que trae aliento, que trae ánimo para seguir adelante. A tiempo y fuera de tiempo. Es la urgencia, es el mandato a entregar la palabra de Dios. La necesidad, la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Y vemos como punto 3 la necesidad del mensaje fiel. Ahora, ¿por qué le encarga esto? Y el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Cuando el apóstol Pablo le escribe que vendrán tiempo, está hablando de esos tiempos que ya estaba viviendo Timoteo y está hablando también de este tiempo que nosotros estamos transcurriendo. Es un tiempo donde no sufrirán las sanas escrituras, la palabra del Señor, la sana doctrina. Esta expresión significa que no van a soportar, no van a tolerar escuchar palabra de Dios, que no van a soportar escuchar la verdad escrita en la palabra. No van a soportar. ¿Por qué? Porque la sana doctrina corrige. La sana doctrina confronta, pero también transforma. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Mientras que muchos, hoy en día que nosotros vivimos, prefieren o buscan escuchar mensajes cómodos, ¿verdad? Agradables. Quieren una fe que no los confronte, un evangelio sin cruz, un Cristo sin señorío, sin compromiso, sin hablar mucho de santidad. No, ¿para qué hablar tanto de pecado, de arrepentimiento? ¿Para qué hablar de infierno? Está todo bien, vamos para adelante. Una sobadita de espalda, siga así, no importa, siga. ¿Para qué ser transformado, cambiado? No cambies nunca. No. La sana doctrina, la palabra del Señor nos enseña que ella nos transforma, que ella nos cambia a la imagen de Jesús. Es Cristo mismo siendo formado en nuestro ser. Es importante que nosotros no cambiemos la verdad de Dios por un mensaje hecho a la medida de lo que la gente quiere.
No se trata que vamos a estar gritándole a toda la gente que es un pecador. Sí, les vamos a decir que el Señor Jesús se dio por amor por Él. Pero un reconocimiento, ¿cuál? De que es un pecador y que necesita arrepentirse delante de la presencia del Señor. Si vamos con simples mensajes livianitos de que el Señor te ama y Dios tiene propósito con tu vida y Él te quiere prosperar, nada más, entonces ese no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio completo, es el Evangelio de la cruz. Esa es la gracia del Señor desarrollándose a favor de nosotros, quienes somos seres humanos imperfectos. Dice la palabra que tendrán comezón de oír. Fíjese, y tener maestros a la medida de lo que ellos quieran. Es decir, ellos van a tener un corazón deseoso de oír algo nuevo, algo que los entretenga. Y entonces dice la palabra que se van a amontonar muchas personas para escuchar eso, porque es conforme a su concupiscencia, a sus propios deseos, que les prediquen de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros, hermanos, necesitamos escuchar muchas veces cosas que no nos gustan escuchar. Necesitamos, porque eso es lo que nos confronta, eso es lo que nos hace transformar, lo que nos hace parar en nuestros caminos y volvernos a la palabra del Señor. Y luego dice también que muchos se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Fábula significa historias inventadas, mitos, ideas humanas. Fíjese, con el corazón deja de amar la verdad, se abre a cualquier mentira. Pero usted y yo debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y para eso debemos poner en alto nivel de importancia la palabra del Señor. Es muy lindo que nosotros podamos alabar a Dios y poder cantar y poder hacer todo lo que hacemos y poder servir al Señor. Pero hermano, la palabra de Dios tiene que ser relevante en nosotros, tiene que ser importante, porque es allí donde nosotros encontramos cómo debemos dirigirnos y nos guía. John MacArthur, quien ya está en la presencia del Señor, él decía: cuando la iglesia deja de predicar la verdad, el mundo deja de tener esperanza. Y necesitamos predicar la verdad, no colores grises. Lo que es negro, lo que es blanco, y necesitamos discernir lo que es correcto, ¿verdad? Por eso vamos ahora a la actitud, el último punto, la actitud del heraldo, del mensajero del rey. Verso 5. Ahora le habla a Timoteo y nos habla a nosotros. Y dice la palabra: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, ¿qué es sobrio? Sobrio es cuerdo. Está diciendo: tú sé equilibrado, ten una mente clara. No seas esclavo de emociones o pasiones. Eso es lo que le está diciendo. Le mostró el cuadro de las personas, de la gente en este tiempo. Ahora le está poniendo un espejo delante de él y le está diciendo: tú tienes que ser de esta manera. Y eso mismo es para nosotros. Tenemos que ser sobrios, equilibrados. No ser esclavo de pasiones, de emociones, de excesos. No ser esclavo de nosotros mismos, no ser esclavo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Sé sobrio para poder cumplir con este mandato que el Señor nos ha dejado. Luego le dice: soporta las aflicciones. ¿Qué significa? Persevera sin desanimarte. Es aceptar las dificultades y sufrimientos sin perder la fe ni la paciencia. Es perseverar firme bajo presión. Es como aquel árbol que resiste la tormenta. Viene la tormenta de un lado para otro, se mueve el árbol, pero no se cae. En cierta oportunidad fui a predicar
No era Río Cuarto, Vialema C tampoco, el otro. La Boulaye. Y cuando llegué esa noche, porque ya al otro día empezábamos con la campaña evangelística, una tormenta impresionante. Y se cortó la luz, así que no veía nada. Me fueron a buscar. Bueno, al otro día cuando nos levantamos y empezamos a recorrer las calles, hermanos, árboles tirados para todos lados, me dijo el pastor que estaba en ese lugar, ¿sabes qué pasa? Que acá los árboles no tienen raíces profundas. Y cuando fuimos a ver, y era porque el terreno de aquel lugar era muy arenoso. Entonces cuando yo observaba, es verdad, raíces cortitas. Pero acá cuando nos habla la palabra del Señor de soportar las aflicciones, nos da la idea de aquel árbol que se ha enraizado, ¿verdad? Profundamente. Lo otro que se me viene cuando andábamos por Chile, también predicando la palabra del Señor, que a veces le he contado a mi esposa que me llamaba mucho la atención, que habían unos montes, unos cerros allá a la orilla del mar, y que todos los árboles estaban inclinados así. Inclinados, pero bien inclinados. Usted lo veía así en perspectiva y se veía que estaban así, bien inclinados. Y claro, eran por el viento que venía permanentemente y los iba inclinando, pero no se caían, porque estaban enraizados en la roca. Y de esto se trata también cuando Él le dice primero, sé sobrio, equilibrado, claro de mente. Sé cuerdo. También le está diciendo, soporta las aflicciones, arráigate a la roca, que aunque vengan tormentas, vientos contrarios, que no te gustan vivir, que no te hagan caer, permanece firme en el llamado que Dios te ha hecho. De eso se trata. De eso se trata, amado hermano. Estar enraizados en la palabra. La palabra es nuestra roca porque es Cristo Jesús. Fuera de la palabra, vuelvo a decir, vamos a ser derribados, vamos a ser derrumbados, llevados por los vientos de aquí para allá. Hoy día voy a estar firme, mañana no. Porque vienen tormentas y van a seguir viniendo tormentas. Pero necesitamos marcar la diferencia en la palabra del Señor. Y para terminar, Él le dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Lo que le está diciendo es, no abandones. Actúa con pasión, con diligencia. Le está diciendo que se dedique activamente a proclamar la palabra del Señor, que no se enfoque en Él mismo simplemente, sino que vea a la gente que lo está rodeando y la necesidad que ellos tienen de Dios mismo. Pero le dice, cumple tu ministerio. Está diciendo, termina fielmente lo que Dios te confió. Porque Dios te ha confiado, hermano. Dios nos ha confiado. No vino una persona, un ser humano y te dijo, haz esto. Es Dios. Es Dios quien nos ha dado este legado. Es ante Dios que nosotros nos hemos comprometido para llevar la palabra y predicar la palabra. Viviendo la palabra. Viviendo la palabra. Un resumen para ir terminando. Un heraldo fiel es alguien equilibrado, perseverante, activo y responsable, que mantiene la fe y la claridad incluso en tiempos difíciles y cumple con pasión el encargo de Dios. Quien está escribiendo estas líneas, inspirado por el Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. Un hombre que nosotros vemos en la historia, que a pesar de las tormentas que se le venían en la vida, él no abandonaba. Que a pesar que le daban la espalda, aún en el último tiempo, estando preso, él le escribía también a Timoteo y le decía, estoy solo, todos me han abandonado. Aún en esa última instancia, antes de morir, pasaba por esas tormentas. Pero él se dedicaba a predicar la palabra. Aún aquellos soldados que estaban a su alrededor cuidándolo, muchos de ellos se convirtieron al evangelio. No le está hablando algo teórico a Timoteo. Persiste, yo no. Ve adelante, yo no. No. Hay un hombre detrás de esas palabras.
Hay un testimonio de vida. Y quien nos ha legado la palabra a nosotros es Dios mismo. Y nuestro Señor Jesús dice que enfrentó hasta el final el ministerio que Él vino a realizar aquí en la tierra. Y puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén y ser muerto por usted y por mí. Ese es el precio. Ese es el precio que se ha pagado por usted y por mí. Pero luego nos encontramos en el Antiguo Testamento al mismo Dios diciendo: busqué entre vosotros a alguien que se pusiera en la brecha, a alguien que hiciera vallado. Pero la respuesta fue: no lo encontré. Ojalá que en esta mañana la palabra no vuelve vacía. Nos encuentra a nosotros diciéndole: Señor, cuenta conmigo. Allí está Isaías en la presencia del Señor, pensando que iba a morir, viéndose un hombre impuro delante o ante la santidad de Dios. Pero luego, siendo purificado, el Señor proclamó: ¿quién va a ir a predicar? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a tomar la responsabilidad de ir? ¿Quién va a cumplir el llamado, el ministerio hasta el final? E Isaías pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Que en esta mañana usted y yo podamos retomar y levantar la espada que muchas veces hemos dejado en el piso. Que usted y yo podamos retomar el compromiso que hemos tomado con Dios mismo. Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no andaba buscando aplausos, ni fama, ni plata. Él quería agradar a Dios. Quería agradar a Dios. De eso se trata, mi hermano. No se trata de nuestra fama, de nuestro nombre reconocido, el nombre de la comunidad, de la iglesia. Se trata de Dios. Predica la palabra, hermano. Predica la palabra, sé fiel al mensaje, sé valiente, persevera en leerla, en creerla, en obedecerla, en transmitirla a tus hijos, a los que vienen detrás. Avancemos juntos en el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes compromisos en esta tierra. Tenemos diferentes tareas, trabajos y cuestiones de la vida. Pero créame que es necesario que la palabra del Señor sea lo primero en nosotros. Cierre sus ojos por un momento. Padre, aquí estamos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Y nosotros te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Así que todo es gracia de ti, aún el amor. Aún el amor. Pero en esta, Señor, en esta mañana, nosotros hemos escuchado tu palabra. Y cada vez que escuchamos tu palabra, queremos comprometernos contigo. Esa es la necesidad. Hemos escuchado, Señor. Y aunque a veces este llamado pesa, y aunque a veces este compromiso pesa, y aunque a veces, Señor, hay lágrimas por este compromiso, nos gozamos en ti, porque tú nos has llamado. Y si tú nos llamaste, tú nos sostendrás. Y si tú nos llamaste, tú nos mantendrás firmes para avanzar en ti. Y si tú, Señor amado, nos has escogido, eres tú que nos lleva de la mano. Señor, sea tu mano sobre nosotros como iglesia. Quizás usted es la primera vez que escucha esta palabra y no había notado la enorme responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, que no se tratan simplemente de beneficios para mí como hijo de Dios, sino que se trata de responsabilidades como hijos de Dios. Y usted dice: yo quiero tomar este compromiso ante Dios de dar la palabra con mi boca, con mi testimonio,
palabras de aliento, de ánimo, de salvación. Si usted dice, yo me quiero comprometer con esto, y si es consciente que quizás ha dejado la espada del Espíritu, que es la palabra, hace algún tiempo atrás, comprométase también a tomarlo de nuevo y seguir adelante. Pero si usted se compromete conmigo, ponga una mano en su corazón y dígale al Señor con sus propias palabras: Señor, aquí estoy. Primero te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por no haber cumplido con este llamado hermoso que tú nos has hecho de darte a conocer. Pero no solo eso, hoy me comprometo contigo, Señor, a empezar a hacerlo, a empezar a abrazar tu palabra, a conocer tu palabra, y también a vivir tu palabra, y también a predicar tu palabra. Padre, gracias te damos. Gracias te damos. Sea tu presencia, Señor, en cada vida, cada corazón, cada familia, Señor, allá a la distancia. Tu mano poderosa, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, activando, reactivando esa pasión quizás perdida por la palabra, por hacer tu palabra, por predicar tu palabra, por servirte en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, obra poderosamente en la iglesia y levanta una iglesia poderosa en ti. Levanta una familia poderosa en ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos marcar con tu palabra la vida de los nietos, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro cónyuge, y todo, Señor, todo sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera orar en esta mañana por los hermanos que están en necesidad, a la distancia, que están pasando por problemas, dificultades, y quizá usted aquí también en esta mañana. También vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Intercedemos. Padre, tú conoces cada corazón, cada vida. Señor, te pedimos en esta hora que sea tu mano poderosa fortaleciendo los corazones. Trata, Señor, con cada vida, cada situación, cada hogar. Padre, en el nombre de Jesús, levanta al caído. Abre puertas, Señor, aquellas que tienen que estar abiertas, para que tu nombre sea glorificado. Trae sanidad al cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea el milagro, ese milagro esperado, Señor, que se haga en tu tiempo, conforme a tu voluntad, Señor, y todo sea para tu gloria y todo sea para tu honra. En el nombre de Jesús clamamos por nuestros familiares. Pon tu mano, Señor, sobre ese esposo que todavía no te conoce. Pon tu mano sobre esa esposa, sobre nuestros hijos. Sea tu mano por aquel familiar, aquel vecino, compañero que no te conoce. Padre, úsame para llevar tu palabra y que te conozca a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra.